Problemas que enfrenta la juventud mexicana es el embarazo adolescente. Aquí la estrategia capitalina ha rendido frutos, sin embargo, debe ser continuada para no bajar la guardia. Por ello se llevan a cabo talleres de información que tiene que ver con el cuidado y la salud sexual. Veamos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la Ciudad de México es la entidad que menos embarazos en adolescentes presenta a nivel nacional, es decir, solo 1 de cada 19 adolescentes pasa por un embarazo no deseado. Para continuar con esta tendencia, la Secretaría de Salud Capitalina realiza talleres de educación sexual en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres. Esta institución cuenta con sus propias mediciones, las cuales arrojan cifras que, si bien son positivas, aún reflejan el trabajo que queda por hacer. Nuestro último indicador es que 2% de los estudiantes llegan a tener problemas de embarazo no deseado. 2% parece muy modesto, sí es, por fortuna, pero significa alrededor de 2,000 mujeres muy jóvenes. En México se registran en promedio cada año 459,000 nacimientos de madres adolescentes. El embarazo en esta etapa de la vida puede ocasionar serios problemas de salud a la mamá y al bebé, debido a que el organismo de ella no se ha desarrollado por completo. Por eso en el Médico en tu Casa encontramos 3,700 menores de edad que estaban embarazadas con embarazos de alto riesgo. Las cuidamos, las mandamos a perinatología, etcétera, y evitamos la muerte de esas niñas. Los riesgos más comunes en los embarazos de mujeres menores de 19 años son aborto espontáneo o inducido en lugares clandestinos, lo cual trae como consecuencia mayor riesgo de mortalidad materna. Con imágenes de Jesús Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.